Bueno, para el conteo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda, dice acá, contar los individuos, o sea, un individuo. Una célula puede ser un individuo si el organismo es unicelular, o un filamento o una colonia. Mínimo, dice acá, hasta 100 individuos de la especie más abundante. Eso es según Lund, para tener un error menor al 20%. O sea, yo voy contando, estoy contando aquí, de la especie 1 tantos, de la especie 2. El siguiente campo, como les voy a mostrar, aquí encontré tanto de esa especie, oiga, encontré otra especie aquí, y así hasta que dice, según ellos, hasta que se encuentren 100 individuos. O utilizar una curva de estabilización, ¿qué la traje? No, una curva de estabilización. O sea, una curva de estabilización, para las personas que no están familiarizadas, es una curva de estabilización, entonces sería, bueno, aquí tenemos nuestra, un eje acá, aquí sería número de especies, simbolizado con el S, y aquí número de campos visuales en el microscopio, campos. Entonces yo digo, bueno, revisé un campo, encontré estas especies. Revisé otro campo, encontré más especies. Esto es un acumulado de especies. Revisé otro campo, encontré más especies y así yo voy revisando los campos y van apareciendo más especies. Pero va a llegar un punto en que la curva no va a aumentar más. O sea, digamos, acá yo tengo, por un decir, 10 campos. Revisé 10 campos y me aparecieron 30 especies en el total. Pero en el campo 11 ya no aparecieron especies nuevas. En el campo 12 tampoco, en el campo 13 tampoco, y así va. Claro, como que se va repitiendo. O sea, la curva se estabilizó porque ya no está Claro, creciendo más, no están apareciendo más especies. Entonces eso es lo otro claro, que ellos están diciendo ahí. ya. Esa Claro, es la curva de estabilización. esa es una curva de estabilidad. Claro, aquí puede Ya, pasar que, por ejemplo, no vamos a encontrar esto así, sino que va a ser más o menos así, ¿no? Más estable, pero está estabilizando. Entonces el investigador dice, no, aquí ya estabilizó, aquí yo no voy a contar más porque tengo 300 muestras más para contar. Entonces ya con ese esfuerzo es suficiente. Aquí, cerrar aquí. Bueno, está eso. Y esto es bastante importante. Dice, contar solo las algas con protoplasma íntegra, que estaban vivas al momento de la colecta. Uno se da cuenta. A veces uno encuentra el cuerpecito solamente, pero ya el material de adentro no está. Entonces yo digo, esta alga cuando fue fijada, o sea, cuando la tomamos del agua y la fijamos, ya estaba muerta. O sea que ella ya no va a ser parte, no hacía parte de la comunidad. Ya estaba muerta, entonces no la cuento. Otra cosa que se hace para saber cuánto tengo que contar también depende de los proyectos y depende del conjunto de datos que yo estoy analizando. En algunos casos, usted, para algunos conjuntos de datos en el laboratorio en el que yo estoy, para algunos ambientes dicen, con 20 campos que usted revise, es suficiente, porque ya hemos analizado en el tiempo y tal, que la curva estabiliza. Uy, pero para tal región, allá hay muchísimas especies, son unas lagunas y tal, no sé qué, ahí usted necesita contar por lo menos 50 campos, ¿sí? O sea, también depende de los, de los, de los conjuntos de datos. Mónica. Sí, tengo una duda, y Alfonso, en el tema de colonias, por ejemplo, microcistis, ¿cómo represento el conteo? Porque si bien es una colonia, pero está constituido por células. Sí, entonces Y ahí, ahí, sí, entonces ahí, por eso estamos hablando de la importancia de considerar otros atributos, ¿no? Como en el caso del tamaño y como vamos a ver el volumen. Porque entonces, como dice Mónica, yo tengo, por ejemplo, vamos a colocar aquí, yo tengo microcistis. Entonces, digamos que esto es una, va a ser las más grandes y sin relleno. Esto es una colonia de microcistis, pero en la misma placa que yo estoy analizando, esto es otra colonia de microcistis. Esto es otra colonia de microcistis. Esto es otra colonia de microcistis. ¿Sí?
Aquí yo tendría 5 individuos, pues disculpen, 4 individuos de microcistis. ¿Sí? Entonces yo anotaría en mi planilla, 4 individuos de microcistis. Pero él le va a preguntar, pero espere ahí, ¿y cómo era el tamaño? ¿Cómo era el volumen? Entonces a ello lo que tendría que hacer sería tomar medidas. Las medidas para después calcular, por ejemplo, el biovolumen de esas colonias. O también una cosa que se hace que es bastante importante en el caso de cianobacterias, microcistis de una cianobacteria, sería contar el número de células. Contar el número de células y sacar un promedio. Entonces yo digo, el promedio en el número de, digamos que esto es el promedio número de células, es de, no sé, 200. ¿Sí? 200. Por cada individuo, en promedio o en media, yo tengo 200 individuos. Entonces eso es lo que me va a permitir después, en el caso de algunas resoluciones, para llegar y cumplir alguna norma, expresar los datos que yo encontré de números individuos como números de células, ¿sí? O de biovolumen. Pero eso es bastante importante. Sí, sí, sí. Una cosa que yo solía hacer bastante cuando hacía estos conteos con María Carmen era, teniendo en cuenta ese ejemplo que dibujaste ahí, Alfonso, es usar esa colonia más pequeñita, contar bien, tomarme el tiempo de contar súper bien esa colonia pequeña en todo caso, y bueno, viendo esta colonia más grande que está acá bien ovalada, bien lindita, decía yo, bueno, esta colonia más pequeñita entra tipo, visualmente, ahora siendo rápido, entra, qué sé yo, 10 veces dentro de eso. Entonces yo multiplicaba y digo, bueno, en la medida que voy relacionando esa colonia pequeñita con respecto a las otras colonias, y así es que iba haciendo las anotaciones, ¿verdad? Pero bueno, después llegando el biovolumen o haciéndolo el tema del biovolumen, sale inclusive mucho más fácil, ¿verdad? Pero esa es otra forma que también suelen muchos hacer el conteo. Aquí dice Melissa, digamos, colocar aquí de forma hipotética esto aquí para más o menos tener una idea de a cuánto se refiere. O sea, cuánto equivale, ¿no? El tamaño. Ya. Y lo mismo pasa con las filamentosas también, ¿verdad? O sea, sí, filamentosas también. Entonces ahí a las personas que no están familiarizadas, entonces para una alga filamentosa, más o menos eso aquí. Cuando estamos hablando del número de células, entonces uno agarraría, por ejemplo, de la misma especie, ¿no? Entonces uno diría, mira, aquí en este pedacito tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 células, ¿no? 6 células. Entonces acá uno diría, bueno, entonces usando lo mismo que Melissa está diciendo, entonces uno mediría más o menos, esto no me deja copiar varias veces. Te diría como 5 de esas cortitas en el largo. Entonces ahí multiplicas por 5, esos 7. Eso. O saco también una media, ¿no? Exacto. Súper. Es muy válido porque es un problema que para el conteo, como es bastante tedioso, esto creo que va a ser un alivio para los alumnos que trabajan conmigo. Pobre. Gracias. Sí, porque es importante lo que dice de nuevo, ¿no? Porque digamos, yo aquí digo, este es el caso extremo para una especie, ¿no? Yo digo, tengo la especie, no sé, churrito, tal. Entonces yo tengo un filamento, este es un filamento, este es otro filamento, este es otro filamento, este es otro. ¿Cuántas células por individuo tiene la especie? Entonces yo saco un promedio y con ese promedio es que voy a trabajar para hacer mis cálculos. Súper, gracias. ¿Y para qué? O sea, ¿cómo yo puedo utilizar o qué tipo de información a mí me da el biovolumen, Alfonso o Meli? Ahora lo vamos a mirar. Ok, perfecto, listo. Pero básicamente lo que estábamos, ese ejemplo que colocamos al comienzo es diferente decir que en un ambiente yo tengo 2 individuos de la especie A y en otro ambiente 2 individuos de la especie B. Pero la especie A son 2 elefantes y la especie B son 2 hormiguitas. Ahí ya sabemos que puede tener un impacto distinto en el ambiente. Okay. Ahora yo les voy a mostrar algo sobre eso.
Dale, dale, dale. Sí, vamos a ir avanzando y más adelante incluso tenemos ejercicios para hacer con Buenísimo. ustedes, ¿sí? Pero lo chévere es que estamos ahí hablando, entonces está animado. Bueno, Cierto, entonces los campos cierto, aleatorios. cierto. La Gracias por idea de eso. contar los campos, si podemos contar toda la muestra, o sea, estamos en el microscopio así mirando, pues aparece un circulito, que es donde está el objetivo, ¿no? Que es lo que nos está mostrando. Que sería, esta sería toda nuestra muestra, ¿no? Esta sería toda nuestra muestra. Y este puntico aquí, esos punticos que están apareciendo, es el momento cuando me quedo quieto y estoy mirando con el microscopio. Entonces la idea sería revisar la mayor cantidad de campos de esa placa que estoy revisando. Entonces aquí miro, después yo entonces me muevo con el microscopio, porque un microscopio, estos invertido es igual que el microscopio ocular normal. Él tiene el carrito para yo irme moviendo, para ir moviendo mi placa, ¿no? Entonces la idea es ir viendo campos aleatorios e intentando llegar hasta el final de la muestra, como para revisarla toda. Entonces, digamos, si yo voy a revisar, digamos que yo dije, yo voy a revisar 3 campos. Solo aquí miré, anoté todo, moví el carrito, miré de nuevo, anoté todo, moví el carrito, miré, anoté todo. ¿Sí? 3 campos. Si yo decidiera hacer solo 3 campos, entonces yo debería distribuir esos campos de una forma tal que pudiera abarcar toda la cubeta, ¿no? Entonces, digamos, yo colocaría entonces un campo aquí, otro campo aquí, es un ejemplo, ¿no? Y otro campo más o menos por esta zona, ¿sí? En cada uno de esos puntos como para intentar abarcar todas las partes. ¿Por qué? Porque puede ser que así como en los ambientes, de forma natural, se agrupan las especies, puede ser que en mi muestra, pues también se agruparon las especies, ¿sí? Puede ser que, por ejemplo, puede ser que, por ejemplo, la mayoría de especies estaban por aquí. Estoy inventando, ¿no? La mayoría de especies está por aquí y yo decidí solo muestrear en el campo, moverme por esta parte, no revisé la otra parte. Entonces yo estaría perdiendo bastante información. ¿Sí? Entonces revisamos, anotamos todo en nuestra carpetica, en nuestro Excel o en nuestra hoja, como quieran hacerlo ustedes. Entonces se hace de la siguiente forma. Paré en el primer campo, entonces me paré allá, estoy mirando, anotando todo lo que puedo encontrar. Ahí encontré la especie 1 y esa especie 1 tenía 2 individuos. Entonces muevo con el carrito, me paso al siguiente campo, vuelvo a mirar, estoy anotando qué es lo que hay y resulta que en ese otro campo la especie 1 volvió a aparecer, también con 2 individuos, pero esta vez aparecieron 2 especies nuevas. Apareció la especie 2 que tenía 3 individuos, la especie 3 que tenía 3 individuos. Y así me voy moviendo en los campos. Aquí en el campo 3 apareció la especie 5 y en este caso hipotético ya no aparecieron más especies. Llega al campo 5 y ya no aparecieron más especies. Entonces, en cada campo yo encontré un número de individuos. Entonces, para esa cubeta que estoy analizando, voy a sumar el total de los individuos que yo encontré. Entonces, digamos, de la especie 1, ¿cuántos encontré? En total encontré 16 individuos. De la especie 2, aquí sumo esto de acá, me dio 13. De la especie 5, 3. Eso fue lo que encontré ahí en la muestra, ¿no? Devolviéndonos acá un poquito, en esta muestra, que fue tomada en la laguna de Garzas, como en ese ejemplo hipotético, en esa laguna Garzas, en esa cubeta, encontramos esto de aquí. Pero yo tengo que transformar eso, porque eso fue lo que encontré en la cubeta, tengo que transformarlo a una unidad que me permita comparar entre muestras. Y esa unidad que se utiliza es la densidad y se expresa como individuos por mililitro. ¿Cuántos individuos por mililitro yo encuentro? Y para ese cálculo se utilizan estos números de aquí. El área de la cubeta, o sea, esta área de aquí, se utiliza el número de campos que yo exploré, en este caso hipotético serían 5 campos,
el área del campo del micro, o sea, lo que cuando yo miro, lo que el micro está ahora abarcando, que sería esta la visión del microscopio, les la anoto también, los mililitros de muestra que yo coloqué para sedimentar, si coloqué 1 mililitro, 5, 10, 20, los que haya colocado, veces este número de individuos. ¿Okay? Entonces, cuando yo hago eso, yo obtengo una tablita como esta más o menos, donde yo tengo acá, puede ser al contrario también, ¿no? Como ustedes la quieran disponer. Donde yo tengo el sitio, digamos, las garzas sería esta tablita de nosotros, pero ya corregido. El sitio, cada una de las especies y la cantidad de individuos que encontré para cada una de las especies. Y lo mismo yo tendría para unas colectas que hice en enero de 2016, en este caso hipotético, tomé una muestra en las garzas, otra en Puerto Jató y otra en Palomas. Pero yo muestré ese sitio de nuevo en abril. Y tengo lo mismo, las garzas, Puerto Jató, Palomas, y las especies o la abundancia de las especies. ¿Sí? Esto aquí, con esto ya podríamos trabajar. Ya tendríamos datos para hacer comparaciones, saber dónde fue mayor la riqueza o el número de especies, si acá o acá, dónde hubo una mayor abundancia de especies. ¿Sí? Con esto ya podemos trabajar. Esto sería abundancia, un valor de abundancia o densidad. Sería entonces, por ejemplo, en el caso de tu especie 1 en las garzas, sería 34 individuos por cada ml. Así Eso, se muy leería. bien. Exacto. Y como Ok. todos estos puntos están en las mismas unidades, pues yo puedo compararlo. Perfecto. ¿Sí? Me hacen comparar. ¿Por qué? Porque si ustedes agarran los datos brutos, estos datos brutos pudieron haber surgido de haber sedimentado 1 mililitro de muestra, o 2, o 5. Entonces yo necesito corregir eso y para eso se utiliza o el número de campos también que yo revisé. Para eso se utiliza esta fórmula, para poder comparar. Perfecto. Gracias. Pero entonces, bueno, lo que estábamos hablando, lo que estaba mencionando también Mónica, del número de células. Esa densidad de fitoplancton puede ser expresada como el número de células por mililitro. Entonces, yo colocaba acá, que existen reglamentaciones basadas en esos valores. Acá. Aquí expresamos algunas cosas de las que habíamos comentado. Entonces, uno lo que hace es lo mismo, ¿no? Nosotros sabemos, vamos a suponer que la especie 1 acá es de 34 individuos, pero a mí me preguntan, bueno, ¿y cuántas células tiene en total? Usted me dice que encontró 34 individuos, pero ¿cuántas células en total usted encontró? Entonces ahí haríamos eso que estamos hablando acá. Entonces diríamos, mire, es que acá yo encontré, aquí es un caso, esa variación no es tan grande, ¿no? Pero para tener una idea. Aquí encontré 6 células, este tiene 6 células, este tiene, no sé, 12 y este tiene 22. Entonces haríamos 6 más 6 más 12 más 22 y dividiríamos en este caso en 4 como para intentar sacar el promedio de células. ¿Sí? Teniendo el promedio de células, pues yo multiplicaría 34 por el promedio de células. Digamos que sea 12. Ahí yo tendría el número de células que para la especie 1 encontré en la muestra de las garzas. Bueno, entonces están los problemas que podemos encontrar, ¿no? Entonces dice, filamentos muy largos. ¿Qué hacer entonces? Bueno, entonces contar el número de células de los primeros 20 o 30 filamentos de algunos, ¿no? Para tener una representación de cada especie. Y calcular el número de células promedio por filamento. Entonces, lo que les decía antes, se multiplica el promedio de células por el número de filamentos de cada especie o individuos. ¿Y aquí cómo es, Elisa? Ay, Aquí era como para poder hacer los ejercicios. Déjame, yo no sé si es necesario que lo comparta, porque la verdad era más bien como para... es para lo del... es lo mismo, ¿verdad? Es para hacerlo de los ejercicios. No sé si querés agrandar nomás y ahí explico un poquitito ¿Pero es para la lo de idea. biomasa o todavía no? Es todavía es para lo de densidad Bueno, y ahí tú me células dices. nomás. Después es para lo de biomasa.
está. Entonces, aquí tenemos, vamos a empezar a hacer los ejercicios, entonces les pido que tengan en mano alguna hojita, algún lápiz a mano y un calculador que nos ayude un poco a hacer los cálculos. La idea es simplemente que quienes están trabajando por primera vez tengan una noción, adquieran una noción de cómo es que se procede, digamos, ¿verdad? Entonces nosotros ya tenemos 3 puntos de muestreo que queremos hacer. Queremos comparar la población existente en un sistema de agua de tipo laguna, ¿verdad? Que es un agua léntica, un tipo de agua léntica, y otros sistemas de agua lótica que son, por ejemplo, el arroyo Alegre y el río Portal. Entonces ahí tenemos los frasquitos por debajo que representan a eso, ¿verdad? Laguna clase, que es la clase, que es la LC, el arroyo Alegre, que es el AA, y el río Portal, que es el RP. O sea, son nuestros frascos con nuestras muestritas. Entonces, al siguiente. Y ahí más o menos cómo son las agüitas. Entonces aquí simplemente vamos a hablar por río. Solamente vamos a entrar en detalle en ese primero, porque con los demás pues se repetiría el mismo proceso. Aquí simplemente estoy entrando un poco más en detalle a lo que Alfonso ya estaba explicando anteriormente, pero es para repasar nomás nuevamente. Entonces este es ¿cómo se dice? Nuestro mapa y nuestro frasquito de agua. Yo ya llevé esa gotita a nuestra cámara de Utermo, yo ya lo estoy viendo en el microscopio invertido. Y esto es lo que yo estoy viendo en el campo 1. ¿Sí? Esta no es toda la representación de la muestra. Es solamente el campo 1 de los varios campos. Probablemente yo voy a tener que revisar de acuerdo a si voy a usar el sistema de esa estabilización de apariciones de especies o si simplemente voy a estandarizar cantidad de campos, ¿verdad? Entonces digo, campo 1 me aparecen cuántas especies aproximadamente, si alguien me puede decir cantidad de especies que aparecen. Cuatro diferentes especies, ¿sí? Todavía no estamos hablando de cantidades de células, estamos hablando de cantidad de especies. Siguiente. Entonces, voy al campo 2 y quiero saber qué especies yo ya vi en el campo anterior. O mejor dicho, cuántas especies más me aparecen en el campo 2 que todavía no habían aparecido en el campo 1. Una, ¿cierto? Porque hay otras que se repiten, solamente que hay en mayor cantidad. En el caso de esta Cosmarium, por ejemplo, que aparece un 8, aparece 3 veces y en el campo 1 me aparecía solamente una célula, ¿cierto? Y me aparece la nueva traquelomona, que es la diferente a la traquelomona anterior, que era más oscura, ¿cierto? Y en el campo 3 me aparece una especie nueva, que es la Cosmarium, que tiene una forma más o menos como un trapecio, más o menos, ¿cierto? Entonces, simplemente para que ustedes vayan identificando la diferencia de cómo yo puedo ir encontrando los campos y cómo pueden ir variando la cantidad de células, ahí sí ya hablamos de células, o de filamentos, de individuos que van apareciendo por campo. Siguiente. Y bueno, aquí tenemos simplemente como para ir llenando juntos, Alfonso, si a vos te parece bien eso. Entonces, teniendo en cuenta un poco ese primer panorama, eso, habría que agrandar tal vez un poquito más, pero bueno, en fin, es que trabajemos juntos. Yo quiero que aquí respondan ustedes en el campo 1, entonces, ¿qué es lo que yo veo? Tengo la especie 1, que es el filamento, la especie 2, que es una cianófita, tengo en el espacio 2, la especie 2, que sería la euglenófita. Tengo después la clorófita, otra clorófita y finalmente nuevamente una euglenófita. Entonces son 5 especies diferentes. Esto es un ambiente, una muestra hipotética. Entonces, en el campo 1, ¿cuánto me aparece de esta especie 1? 3. 3 individuos. 3 individuos. De la especie cianófita. Ok. O sea, yo ahí no tengo cómo anotar, Alfonso. Sí, está anotando. Yo no logro. Ups. Ah, listo. Perdón. Para la especie 2, aparece en el campo 1 y cuántos. A ver si también los demás pueden participar.
para que veamos que si realmente se Dos. están comprendiendo. 2. Perfecto. La especie 3 vemos. 1. 1, ¿cierto? Otros más. Las especies 3 y 4, perdón, 4 y 5, hay por ahí. No sé si alguien ve una 3. de la especie 1, de la especie 4, ¿cierto? Y la especie 5 No aparece. no aparece. Bueno, en el campo 2. A ver, no sé si en el campo 2 nos aparece la especie 1. Ah, gracias, Alfonso, gracias. Incluso se puede cortar esa parte que ya hicimos mejor. Súper, súper, súper. Gracias por eso. Gracias por eso. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces en el campo 2, ¿qué tenemos? Tenemos de la especie 1, ¿cuántos individuos? 1. 1, ¿cierto? ¿El de la especie 2 aparece? No. No, o sea, 0. La especie 3, 2, 3. 3. 3, muy bien. La especie 4 aparece, 0. 0, muy bien. Y finalmente la especie 5, 2. aparecen 2. En el campo 3, hagamos lo mismo. Entonces la especie 1 ya no aparece, o sea, es 0. Acelerando un poco más. La especie 2 aparece una vez. La especie 3 no aparece, o sea, está 0. La clorófita siguiente aparece en 2. Y el último 1. Entonces ahí tenemos que sumar el total de cada uno de esos individuos. ¿Será que esa plaquita podrías agrandar un chiqui más? Esos resultados, esa columna de resultados nomás. Sí, ya. El tamaño de la letra, por fin. Solo el tamaño del resultado. Ok, listo, perfecto. Gracias, Alonso. Bueno, aquí ya tenemos entonces nuestra tablita armada con la cantidad de individuos por campo. ¿Sí? Entonces podemos avanzar a esto es lo que nosotros hacemos en nuestras hojitas de cálculo o estando ahí al lado en el laboratorio. En algunos casos, en mi caso, por ejemplo, yo ya suelo tener una planilla Excel trabajando con el computador y el microscopio, ya tipo para ir ordenando, pero nunca viene mal tener un anotador a mano, ¿cierto? Acá usando más o menos el mismo panorama que Alfonso nos mostraba hace rato, ¿verdad? Pero siguiendo exactamente ese mismo esquema, pero con nuestros escenarios hipotéticos. Estamos trabajando entonces con la laguna La Clase, el arroyo Alegre y tenemos el río Las Palmas, o sea, son 3 distintos puntos y en 2 diferentes ocasiones hemos hecho ese muestreo, ¿verdad? Uno en junio y otro lo hicimos en julio para poder comparar un poco cómo se comportó en junio y julio con respecto a la ocurrencia de esas especies. Y ahí vemos los números que aparecen, ¿cierto? Entonces, no sé si hay algo más que quisieras complementar acá, Alfonso, para pasar al siguiente. No, que está chévere el ejercicio, me pareció bacano. Y Ajá. esto, sí, básicamente eso es lo que dice Melissa. Ahí utilizaríamos entonces al mismo tiempo en caso de que ustedes quieran, creando la curva de acumulación de especies para ver cómo se va comportando. Alfonso, discúlpame, perdón, ¿podrías pasar a la curva anterior? Yo lo que quise hacer acá, no la curva anterior, perdón, el slide anterior en donde estábamos trabajando. ¿Podrías por favor copiar esos datos y llevarnos allá al que estábamos haciendo realmente, al siguiente que estábamos mirando? Es que lo que yo quería realmente era usar estos datos reales de acá y colocarlos en la tabla con los datos que ya tienen ahí. ¿Cómo así? ¿Copiar Eso. estos? Solo ese del final, solo ese Ah, ok. total ahí. Este. Eso. Y Porfa, ponerlo acá en el porfa, primero. porfa. Exacto, exacto. Y tipo lo otro, bueno, son diferencias en todo caso, ¿cierto? Pues para que, como es un ejercicio, es para que se entienda nomás qué es lo que hicimos, a dónde fueron a parar Ok. esos datos. ¿Sí? ¿Tá? Entonces esos datos van a parar en ese lugar. Entonces yo hago el mismo procedimiento para el arroyo Alegre, el mismo procedimiento que hice con esto de la laguna, pues ese mismo proceso se repite para Las Palmas, el río Las Palmas, y claro, una vez que yo
haga mi siguiente muestreo, pues es el mismo proceso que voy a seguir para todas las muestras en adelante, ¿cierto? Pero esos totales, ¿acaso Meli no se tiene que meter dentro de la fórmula de densidad? Sí, exacto. Ahí faltaría Sí, Claro, claro, que pase por la fórmula. claro, ese claro, 4 yo utilizaría como como la cantidad exacto, de individuos, cierto, por el cierto. área, por la Sí, cantidad tenés razón, gracias. Empezamos a colocarlo acá otra vez ahí para Cierto, está, cierto, el área de la cierto. cubeta. Sí. colocarla acá Una para... consulta, esa área de la cubeta ya está estandarizado, ¿verdad? Cada cubeta trae esos valores. ¿Verdad? Y el área del campo también. El área del campo, cada microscopio trae esa información. Gracias, eso te iba a decir Perfecto. que copiaras ahí. Gracias por eso. ¿Y cómo se refiere al área del campo micro? Perdón, no entendí. ¿Qué sería el área del campo micro en este caso? Aquí, esta área que hay acá. O sea, cuando estamos mirando El lo que ojito, abarca todo el campo que ves el ojito, Ok, sí, ok. que logras ver. Ya. Eso los microscopios lo traen. Sí, Entonces dice, Ujú. el microscopio dice, para un aumento de 40x, lo que usted está viendo tiene un área de tanto. Para un aumento de 10x, el área es de tanto. Eso es exclusivo de cada modelo de cada Ya. microscopio. En caso de que no tengan, algunas casas de microscopios tienen inclusive sus manuales online. Eso yo digo en caso de que, qué sé yo, a veces no se tiene a mano, se perdió, lo que sea. Entonces hay esos manuales digitales con las especificaciones de cada microscopio en los sitios web de cada marca. Solo que ahí hay que tener cuidado de buscar exactamente el mismo modelo, exactamente esa misma característica de nuestro microscopio para poder obtener ese dato de ese campo, ¿está? Pregunta, ¿eso es para después hacer la escala del tamaño más o menos de la especie? Es para tener una relación, sí. Pero en este Ok. caso vos usás esto, vos estás usando para hacer la fórmula de la densidad todavía, no. Todavía no la medida. En realidad la medida de tu especie vos tenés una reglita. Los oculares en algunos de nuestros microscopios en el laboratorio tienen, no todos, pero tienen una reglita y con esa reglita realmente vos medís. En todo caso, lo que yo suelo hacer cuando no tengo es eso que estás diciendo, usar esa medida del campo como para poder relacionar, pero esa relación no es exacta, no es la más adecuada, no es la forma más adecuada de medir o de lograr sacar la medida de una célula, ¿sí? No es. No es lo correcto. Ok. Pero cuando no tenés, claro, usás esa relación de campo y bueno, pero tenés que ser demasiado cuidadosa en las fórmulas que usás y cómo relacionás a cada una de esas células. Lo más correcto es que para cada medida celular se use unos oculares que traen unas reglitas. Que claro, también dependiendo del aumento que se está usando, tiene relaciones distintas y eso cada microscopio trae su especificación. ¿Está? Ok. Creo yo, no sé si me corrigen, el área del campo de micro creo que se multiplica el dato que tiene el ocular por el objetivo que uno utilizó. Entonces yo el ocular de repente suelen decir 20x o 10x y uno utilizó o trabajó con objetivo de 40, entonces se multiplica y creo yo que ahí te sale el área del campo. Si mal no recuerdo. Sí, así lo dijo Alfonso, que se multiplica el objetivo. Bien, entonces sigamos. Entonces, tenemos la abundancia. ¿Cuántos individuos hay? ¿No? Entonces lo mismo. Tengo 5 elefantes, 5 jirafas, 10 perritos, 2 lombrices. Eso es lo que tenemos, ¿no? Uso esos ejemplos para referirme al tamaño, ¿no? Que tengo un montón de individuos, pero todos esos individuos de esas especies varían en tamaño. Mejor, las especies son las que varían en tamaño. Pero entonces, para fitoplancton, cuando uno hace estudios de ecología de fitoplancton, las revistas le van a pedir que uno trabaje con biomasa. Si el trabajo es para fitoplancton. Claro, yo puedo trabajar algunas preguntas de investigación utilizando la abundancia de especies también. ¿Okay? Entonces, bueno, el método del biovolumen. Para cada especie
lo primero que se hace es que para cada especie se va a comparar la forma de las células con sólidos. Y se va a calcular o se va a considerar la fórmula que se usa para calcular esos sólidos. Células o de individuos, ¿no? Como vamos a mirar ahorita. Cuando yo sé, digamos, yo digo, bueno, para calcular el volumen de esta especie, voy a utilizar la fórmula de una esfera, por ejemplo, si es una alga esférica, digamos clorela. Yo ya sé cuáles son las medidas, porque yo tengo que estar midiendo, porque para poder realizar estos cálculos, para poder calcular esto aquí, yo tengo que medir individuos. ¿Okay? Cuando yo tengo ya, sé la fórmula que voy a utilizar y ya sé el volumen que tiene una forma geométrica específica con las medidas que yo medí, entonces yo ya tengo el volumen de la especie. Pero para calcular el biovolumen sería entonces la multiplicación de la abundancia por el volumen de una figurita. Ahora lo vamos a mirar en más detalle. Entonces, primero, para calcular entonces, decíamos, el biovolumen, primero debemos encontrar la forma geométrica que más se parece, más cercana a la especie que yo estoy midiendo, a la que le quiero calcular el biovolumen. Entonces, digamos que tenemos una especie que se nos parece a esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Cuando uno está allá en los campos revisando la muestra y tal, aparece una especie de estas y nosotros decimos, esta es la figura que voy a utilizar para esa especie A. No, mejor, la especie 1, para no mezclar aquí letras con números. La especie 1 tiene esta forma. Bueno, entonces yo sé que necesito, la longitud, en este caso la longitud, el ancho y el alto. Entonces cuando yo estoy allá en mi muestra, digamos que me aparece la primera, un individuo por aquí, me aparece otro individuo por aquí. Voy a intentar hacer el dibujito mejor. Me aparece ese individuo por acá, me aparece otro individuo por aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Usando la regla que está diciendo esto, Melissa, que hay en los objetivos de los microscopios, que es básico para nuestro trabajo. Entonces nosotros diríamos, tengo que medir varios organismos para tener el promedio de esas medidas que voy a necesitar. En este caso, entonces, mediríamos la longitud aquí transversal, mediríamos aquí esta longitud y mediríamos esta altura para el individuo 1. Para el individuo 2 lo mismo, vamos a medir aquí, vamos a medir aquí y vamos a medir aquí esta altura. Para el individuo 3 lo mismo. ¿Sí? Entonces yo voy a tener acá, por ejemplo, entonces la medida de A, la medida de B y la medida de C. Entonces vamos a suponer que acá dio 4, aquí dio 3.9, aquí para A, ¿no? Y aquí dio 4.1 para A. Para B, B es este ancho, entonces me dio 2, 1.9, 1.8. Para la medida C, que sería esta altura, digamos que me dio 0.3, 0.2 y 0.15, por decir alguna cosa. Entonces yo debería medir varios individuos. ¿Cuántos? Los que usted pueda medir y vea que como que si está variando mucho, voy a medir más individuos. 10 individuos, por ejemplo. Profesor, que solo encontré 2 individuos. Pues solo 2 individuos, porque solo aparecieron 2 individuos de esa especie, los que usted tenga. Y se calcula el promedio. Entonces, digamos acá el promedio, no sé, dio 3.8. Digamos que aquí dio 1.9. Y digamos que aquí dio 0.21, por decir alguna cosa. Entonces, con estas medidas, que serían las medidas promedio de los individuos de esa especie, yo calcularía esto aquí. ¿Sí? Calcularé esto aquí. Entonces, por eso es básico, el primer paso es saber las especies que están apareciendo, a qué figura geométrica se parece, para allá, mientras voy contando las muestras, ya voy midiendo.
para no, después no hacer doble trabajo de, ay, se me olvidó medir. Tengo que volver a montar la muestra para poder encontrar los individuos y volver a medirlos. ¿Okay? Entonces hay unas figuras que tienen una estructura más simple. Digamos esta criptomonas. Ah, que se parece a este, no sé cómo se traduce esto al español. Esferoide prolado, no sé. Profesor, que yo no sé a qué figura se parece mi especie. Hay varios trabajos en la literatura que le van a decir a qué figura se parece. Otros no existen. Entonces yo tengo que mirar, ver la descripción de mi especie, ver también a mi especie para ver a qué figura o qué figuras se parecen. Entonces, de nuevo, es importante. En este caso, lo mismo. Entonces, digamos que vemos el criptomonas allá, el primer criptomonas, el otro criptomonas más chiquito. Ay, necesito 2 medidas. Entonces ya voy midiendo esta cosita aquí del primer individuo, esta parte aquí. Para el siguiente individuo voy haciendo lo mismo y para el siguiente voy haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ya sé que necesito esas 2 medidas. ¿Okay? Y las fórmulas, eso ya aparecen en los trabajos. Por ejemplo, para el volumen, esta sería la fórmula para esta figura geométrica. Y el área, que también es importante para estos organismos, para nuestros estudios ecológicos, también aparecen las fórmulas ahí. Unas un poco más complicadas que otras, pero pues se pueden hacer en Excel, por ejemplo. Este que es simple. Ay, perdón. Pero hay unos más complicaditos. Lo mostraré aquí rápidamente. Ah, ok. ¿Aquí quieres decir algo? Sí, más adelante se Ay, muestra, perdón. Alfonso. Ujú. No sé, yo no quería que cortaras si quieres seguir. Lo que sí me quería disculpar con ustedes es que me parece que me hubiese gustado terminar de hacer bien esa tablita con las formulitas y calcular con ello. Pero mejor seguí vos el hilo y después hacemos. Ah, si bueno, querés, listo. ¿sí? Entonces voy aquí a guiarme en esta parte. Bueno, entonces está la muestra que ustedes colectaron y ustedes ven que cada muestra tiene, cada campo, perdón, tiene unas características diferentes. Pues cada set, cada individuo que está apareciendo aquí, que hace parte de una especie, como ustedes vieron en el ejercicio, va a estar relacionado con una forma diferente. Aquí en el caso de esta célula, por ejemplo, estaría parecido con una esfera. Entonces solo necesitaríamos calcular el diámetro, ¿no? El diámetro para calcular aquí la fórmula que tenemos acá, en este caso. Ah, que para esto que es un Cosmarion, la fórmula que se parece, o la fórmula que se parece es a esta. Esta es la forma que necesitamos. ¿Qué medidas necesitamos? Entonces aquí nos están diciendo qué medidas necesitamos. ¿Sí? Entonces, uno con esas medidas, y con esas medidas como las colocó acá Melissa, y estas fórmulas, ya sabría el biovolumen para cada una, perdón, el volumen para las especies. ¿Sí? Digamos, la especie 1, un individuo de la especie 1, un individuo de la especie 1, el volumen de ese individuo es este aquí. Para la especie 2, un individuo de la especie 2, este es el volumen de un individuo de la especie 2. Y así para cada una de las especies. Estos, en promedio, sí. Estos valores aquí que aparecen entonces son los valores de la abundancia. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Ah, pues simplemente, si un individuo tiene este volumen, entonces 34, ¿cuánto volumen tendría? O sea, hacer una multiplicación. Multiplico este por este, ¿cierto? Pero como yo tengo que expresar eso en unas unidades que yo pueda comparar, yo le voy a hacer una corrección. Esto está en individuos por mililitro. Y yo quiero, y esto está aquí, esto está en volumen, esto está en milímetros cúbicos. No, esto está en micrómetros cúbicos. ¿Okay? Entonces, yo tengo que hacer una multiplicación para expresar eso en las unidades que yo quiera. En este caso, si yo quiero expresarlo en milímetros cúbicos por litro, yo haría esta corrección que es dividir por 1.000.000. Entonces, aquí yo haría este por este y ese resultado lo divido por 1.000.000. Este por este y el resultado lo divido por 1.000.000. Y así para cada uno de los casos. Y ahí, ¿no está el resultado? Aquí esto se transformaría y tendríamos el resultado de la biomasa. Yo lo tengo por acá, abierto.
es este de aquí. Consulta, Alfonso. Entonces, ¿Con Alfonso, con pero cuántos dígame, decimales recomendás trabajar? Porque ahí en ese caso te daría un 0,00, no sé. sí, es que los valores de biomasa, como están expresados, de biovolumen, perdón, están expresados en milímetros cúbicos por litro, en algunos casos los valores son muy chiquiticos, son bien Ajá, eso. pequeñitos. Bueno, entonces tenemos acá, ¿no? Tenemos acá los valores de volumen y vamos a multiplicarlo en cada caso y dividir por 1.000.000. Entonces aquí Claro. tendríamos esto aquí, que son los valores. Y ese, por ejemplo, te da el SP1. El de las garzas, por ejemplo, te da 0,02685,354. Por eso te pregunto con cuántos dígitos decimales trabajarías. Ah, no importa, con los que más se puede. Sí, Ah, eso ok. no hay importancia. Pero digamos que alcance a aparecer, porque digamos si yo digo, no podría ser lo siguiente. Ah, voy a cortar a todos con 3 dígitos, con Claro, 3 decimales, porque entonces algunos desaparecerían. claro. Bueno, Ah, ok, listo. entonces acá tendríamos los valores de biomasa. ¿Sí? Y aquí pues yo estaría interesado, por ejemplo, en ver cuál fue la biomasa total en las garzas. Entonces acá yo sumaría esta parte aquí. ¿Sí? ¿Cuánto fue la biomasa total en Portogató? Aquí abajito. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? Yo por acá tenía este libro, por ejemplo, eso le va a dar una idea a usted también de la eutrofización, del grado de eutrofización que tiene un ambiente y usted podría reportarlo en su informe de allá de consultoría o lo que está haciendo. Este libro yo se lo mandé a Melissa, ella se lo puede pasar a ustedes más tarde. Aquí en la página 58, está esta tablita de variables que son usadas para establecer una clasificación del estado trófico de los ambientes. Y vean que uno de los criterios que se puede utilizar para establecer eso es el biovolumen del fitoplancton. ¿Están viendo aquí? Según Vollenweider. Esto aún es bastante usado. Aquí yo he hecho algunos trabajos de consultoría y utilizamos bastante este criterio. Es poco utilizado porque, como ustedes ven, el cálculo del biovolumen es una cosa dispendiosa. No es difícil, es dispendiosa porque tengo que medir cada de esos organismos e ir atrás de las fórmulas. Entonces ustedes ven acá que, por ejemplo, dicen acá, mire, si usted encuentra un valor de 1, esto aquí da lo mismo si ustedes lo colocan en milímetros cúbicos, da lo mismo. Entonces, si usted tiene 1 milímetro cúbico, usted está hablando por litro de biomasa de fitoplancton, las condiciones son oligotróficas. Si usted tiene un valor entre 3 y 5, estamos hablando de condiciones mesotróficas, y un valor de 10 o arriba de 10, estaríamos hablando de condiciones eutróficas. Esto, de nuevo, para el caso del biovolumen. Claro, aquí ustedes pueden contrastar que existen otros, el fósforo, ¿no?, que es bastante conocido, y la clorofila y el SEC. Pero bueno, por este lado son importantes los valores de biomasa, de biovolumen, perdón, porque nos están mostrando, nos puede mostrar la salud, digamos, entre comillas, del ecosistema que yo estoy analizando. Y en el caso esta es la resolución del CONAMA, que es la que utiliza Brasil para la clasificación de sus aguas. Esa clasificación de aguas también se da en función de la concentración y biomasa de, en este caso, cianobacterias. Ellos tienen 3 tipos de agua. Aquí rápidamente. Dice aquí, aguas de tipo 1, destinadas a la recreación de contacto primario, protección de comunidades acuáticas, acuicultura, actividad de pesca y también para el abastecimiento de consumo después, de tratamiento convencional o avanzado. Irrigación de hortalizas que son consumidas crudas. Tenemos un tipo de agua. Tipo 2. Ese tipo 2 sirven para o pueden ser destinadas para pesca, se me olvidó que es amateur, recreación de contactos secundarios, andar en kayak y tal, o deportes náuticos. Y la clase 3, dicen ellos, eso solo para navegación y para simplemente adornar. Entonces miremos, por ejemplo, más abajito nos van a mostrar
¿cómo hago para clasificar cada uno de esos tipos de aguas? Entonces, por ejemplo, clases de agua 1. Entonces, miren lo que dicen acá sobre la densidad de cianobacterias. Me dicen, aquí solo me baso en las cianobacterias, ¿no? Entonces, digamos, de esa tabla, yo diría, bueno, voy a quitar la parte de cianobacterias y me voy a concentrar solo en ellas. Dice aquí, densidad de cianobacterias. Entonces dice aquí, 2 milímetros cúbicos por litro. Si tengo más, si tengo menos de eso, eso es aguas de tipo 1. O como Mónica estaba diciendo cuando se refería a la parte de del número de células. Aquí ya están diciendo, si usted tiene 20.000 células de cianobacterias por mililitro, hasta ahí estamos ok. Y así ellos se basan para los otros tipos de agua. Clase 1 todavía. Miremos la clase. Esta es clase 3, me salté una, pero bueno, no importa. Dice acá, de nuevo, para densidad de cianobacterias. Si usted tiene más de 10 milímetros cúbicos por litro, tenga cuidado. Entonces usted no puede usarlo para recreación, contacto directo, ni para irrigar plantas de verduras que usted come directamente, y va a tener un poco más de cuidado. ¿Listo? Por eso es bastante importante considerar esos atributos de las comunidades. En este caso, del biovolumen. Y en este caso, entonces, solo para mostrar que en algunos en casos particulares es bastante complicado, un poco más difícil realmente, determinar el biovolumen de unas especies, ¿no? Digamos, en el caso del ceratio, tenemos que hacer o tomar un poquito más de medidas para poder calcular el volumen y después pues hacer nuestros análisis. Uy. Ahí terminaron las diapositivas. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Se puede utilizar, se puede utilizar los índices de Simpson o de Shannon para, desde el punto de vista ecológico con la parte de fitoplancton? ¿Válido? Sí, claro. De hecho, nosotros los utilizamos. Uno utiliza esos índices. Digamos, algunos han intentado usar inclusive el Shannon y esos valores utilizando biomasa, biovolumen, por ejemplo. Ah, ok. Ok. ¿Y cuál sería exactamente la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo así? ¿Y qué se halla, o sea, qué resultado, cómo se interpreta el resultado del índice de Simpson y cómo se interpreta el índice de Shannon? ¿Se hacen interpretaciones diferentes o son el mismo? Igual que se hace para cualquier grupo, porque el índice es el mismo. En el Ah. Simpson, bueno, el Simpson lo estoy utilizando para ver la dominancia. Entonces, para determinado número para esa muestra de especies Sí. de fitoplancton, yo encontré que la dominancia es alta. Sí, el Simpson había medido el 90%, porque una especie está dominante. O por el otro lado, el Shannon. Que el Shannon dio arriba de 3.5. ¿Qué quiere decir? Que hay una alta diversidad, porque tengo un montón de especies y la distribución de la abundancia es bastante uniforme. Sin embargo, una cosa que se puede ver para el fitoplancton en relación al Shannon, por ejemplo, es que en fitoplancton nosotros tenemos muchas especies que denominamos especies raras. O sea, una especie rara es una especie que apareció una vez nomás en un sitio, con un solo individuo. Digamos que tengo una colección de 50 muestras en el espacio, 50 lagunas. Ajá. Una especie apareció una vez en una laguna, otra especie apareció solo una vez en otra laguna, y si yo voy a ver, tengo un montón de especies que aparecieron una única vez. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es que el Shannon puede revelar algunas cosas, pero uno debería mostrar otro tipo de información en conjunto. El Shannon, la riqueza de especies, el Simpson y, por ejemplo, alguna medida de equitabilidad, como esa medida de Pielot, no sé cómo se pronuncia eso en francés, ¿sí? Esas 4 medidas, porque si aparece un Shannon bajito, ¿y por qué dio bajito? Entonces yo voy a mirar,
¿Por qué dio bajito en esta muestra? Ah, es que solo tenía 5 especies. Y como el Shannon se deja llevar por el número de especies, entonces eso me está mostrando que en este caso particular la diversidad fue bajita porque hubo una baja riqueza de especies. Pero en el otro caso, venga, el Shannon me dio bajito y tengo más de 3 especies, tengo 10. Ah, pero es que la mayoría son raras y solo una está dominando. Entonces, en ese caso, usted encontró esos valores de baja diversidad porque la dominancia es una dinámica bastante importante. Interesante. Gracias. Y claro, lo que se sugiere también, viendo más allá, es intentar no utilizar esos índices y, por ejemplo, mejor usar una cosa que se llama números de Hill, ¿sí? En el que, digamos, se usan también los valores de Shannon y los valores de Simpson, pero se expresan en números de especies. Digamos, si en una muestra yo tengo un Shannon de 3 y en la otra muestra también un Shannon de 2, bueno, ya sabemos que los dos son influenciados por el número de especies y por la distribución de la abundancia entre esas especies. ¿Y por qué no expresarlo mejor en número de especies típicas o más representativas, más comunes? Y eso es lo que hacen los valores de los números de Hill. En lugar de decir yo tengo un valor de Shannon de 3 y un valor de Shannon de 2, yo puedo decir en esta muestra yo tengo una cantidad de 5 especies típicas o comunes y en el otro caso yo tengo un número de especies típicas igual a 2, por ejemplo. Entonces yo puedo comparar números de especies, es más fácil. Y lo mismo para el Simpson. Yo puedo hablar de número, cuando expreso el número de Simpson en números de Hill, yo puedo decir número de especies dominantes en el sistema tal y número de especies dominantes en el otro sistema. Y puedo comparar en esos índices en número de especies. Me parece más fácil de interpretar. Claro, claro. Sí, pero se entiende. Excelente. Gracias, Alfonso. Listo. Bueno, Alfonso, yo sé, son las 12:32 más o menos. Yo creo que estamos terminando. Lo que sí me quedó un poco ahí suelto fue la idea esta del ejercicio que como me olvidé lo de la fórmula, ahí nos pasamos. Yo no sé si ustedes llegaron a entender los procesos que se deben hacer o quieren que practiquemos y terminemos por lo menos esa columnita de calcular o lograron comprender cuáles son los pasos que se deben seguir para hallar el biovolumen. Principalmente me refiero a la gente que trabaja con agua, ¿verdad? Bueno, bueno, yo creo que se entendió el proceso de cualquier manera. Estos ejercicios, no sé, estos ejercicios podemos... ¿Vos querés hacer algo, Alfonso? Ay, pero quedó muy grande. No, se puede colocar acá el ejercicio rápido. Ah, listo. Mejor, gracias. Gracias por eso, sí. Digamos acá, bueno, ¿cómo lo hacemos? Podría ser... digamos, Ok. sería este, vamos a ver. Este aquí sería igual a este por este dividido en 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y para calcular este de para allá, ¿yo cuál tengo que dejar fijo? Tengo que dejar fijo este C10. Sí. Este Yo de como si hago volumen. eso, a mí se me olvida. Sí, trago aquí. Vamos a ver si nos sale. Yo ni siquiera estoy viendo muy bien la verdad la No, no plantilla. era así. Pero ya los aumento. Solo para mirar que no era ese que tenía que fijar. Creo que no queda fijo. Y no era aquí, era aquí. Eso. Entonces miren, lo que estoy haciendo acá es básicamente es lo siguiente. Voy a colocar más chiquitín este.
Entonces, esta aquí encima es mi planilla de abundancia, ¿no? De abundancia. Y aquí abajo yo la voy a transformar en mi planilla de biovolumen. De Entonces, digamos, biólogo. para el caso aquí, ¿a qué va a ser igual el resultado? Este de aquí va a ser igual a la abundancia por el biovolumen de un individuo, del promedio de los individuos de esa especie, dividido en 1.000.000. Entonces acá, Ujú. Eso es importante recordar que cuando uno está haciendo los conteos, en la medida que tenga disponibilidad de individuos, se halle un promedio, ¿sí? No es que yo me agarro por el primero, por la primera célula y con esa medida ya trabajo. En realidad se trabaja con un promedio de medidas, ¿cierto? eso. Entonces aquí me parece que yo puedo eliminar este. Vamos a ver. Sí. Gonzalo, adelante mientras. Sí, y la densidad, yo vi una fórmula que decía densidad por volumen dividido 1.000.000. ¿Y eso qué Esa, sería? esa es la que estamos utilizando aquí, densidad o abundancia, ¿no? Recuerden que aquí estos valores que están apareciendo aquí encima son valores de individuos por mililitro. Acá yo tengo, aquí en este caso, este 34, ¿qué quiere decir? Ah, eso es densidad. Que la densidad o abundancia, ¿no? Ahí lo podemos expresar. Tengo 34 individuos por mililitro de la especie 1 en la muestra de las garzas. Entonces lo que estoy haciendo, ¿qué es? Aquí entonces de nuevo, para la especie 1 en las garzas, ¿a qué será igual el biovolumen? A esa abundancia veces el volumen de la especie dividido en 1.000.000. Eso es lo que hice acá. Aquí yo haría lo mismo. ¿A qué sería igual este? Entonces sería al biovolumen de la especie en esta muestra. No, a la densidad. Eso, perdón. Muy bien, gracias. A la abundancia o densidad de esta especie aquí, veces el volumen y de nuevo dividido en 1.000.000. ¿Okay? Entonces yo lo hago de forma autómata. Esos 1.000.000 es para que dejemos las medidas, a Gonzalo nomás complementando, es para que dejemos corregida a milímetros cúbicos por litro. Entonces, yo arrastro la fórmula entonces y coloqué el signo de dólar acá para dejar quieta esta columna, en este caso, ¿sí? Para que siempre me tome el C10. Y lo que hice fue pues arrastrar para acá y aquí lo mismo, ¿no? Aquí yo puedo arrastrar para abajo para hacerlo automático, no hacerlo uno por uno. Y ya yo tengo que, por ejemplo, para calcular este acá de la especie 5, entonces miren, estoy tomando la abundancia o densidad de la especie 5, el volumen dividido en 1.000.000. Entonces, de esta forma es que se calcula el biovolumen. Exacto. Perfecto. Bueno, gente, algunas palabras finales con respecto a esto. En calidad de agua, cuando se trabaja con calidad de agua, uno de los focos principales acá en Paraguay, por lo menos en estos tiempos, es los blooms que suelen haber de cianobacterias principalmente. Una de las problemáticas que se tiene es con algas como la de Silenospermopsis, que hoy conocemos como Racibórski. La de microcistis, principalmente por el hecho de que son algas que producen toxinas. Y en la medida que hayan más en el ambiente, pues en el sistema acuático, eso representa un problema de salud pública. Entonces, se le hace foco a esas especies, pero claro, existen otras especies también que pueden dominar un ambiente acuático. Euglenas también se encuentran bastante en ambientes como en el Chaco en estos momentos. Pueden ver eso que salía, ¿verdad? De lo de las mareas, pues no puede decir porque no es mar, ¿verdad? Pero esos tajamares, ¿verdad? Completamente rojos, unos espejos de agua rojos, ¿verdad? Dominados por no solo euglenas, sino cianófitas, ¿verdad? Entonces, es importante que se haga foco en esos individuos, en esas especies, pero eso no significa que no se tenga que tener en cuenta la otra masa o el otro grupo de algas que también forman parte del proceso de estudio de calidad de agua de un ambiente.
Otra cosa que quisiera a modo de, en cierta forma, resumen, no es lo mismo el muestreo que yo hago para un proceso cualitativo y un proceso cuantitativo. Ambos son importantes. La colecta de muestra cualitativa Se quedó colgada. Vamos a esperar ahí que yo pensé que había sido yo. No. Ahí, ahí ¿Qué pasó? volviste. Te fuiste a la Ah, pausa, ya. ¿no? Ok, lo siento. No sé qué pasó, de repente se apagó y prendí, pero yo seguía. Bueno, entonces, no es lo mismo hacer muestreo cualitativo. En un muestreo cualitativo yo puedo concentrar al máximo por medio de las redes de plancton, pero en un muestreo cuantitativo yo necesito tomar muestras crudas. ¿Sí? Es el término que normalmente utilizamos en el laboratorio. Y muestras crudas, que es lo que comentaba Alfonso, ¿verdad? De meter la manito, ¿verdad? Ya con nuestro frasco en el agua, y esa muestra, sin haber pasado por las redes, son las que se llevan al laboratorio, conservadas, ¿verdad? Por lo general con Lugol, para poder ser procesadas con la cámara de Utermol o la de Sevis Raster, dependiendo de cómo trabajan, ¿verdad? En caso de gente que trabaja con zooplancton también. El muestreo cuantitativo. Acá nosotros todavía trabajamos con, hay muchos lugares que todavía siguen utilizando las redes de plancton como metodología para colecta de muestras cuantitativas. No es correcto. Si eso se puede corregir, eso se debe corregir, porque no es correcto. Se está obviando un grupo grande de especies, en especial aquellas especies que son muy, muy pequeñas, ¿verdad? Y que forman parte también, o que hacen parte de la base, digamos, de un equilibrio de todo ese grupo de algas, ¿verdad? El picoplancton y el nanoplancton, que son las especies más pequeñas. Entonces habría que corregir eso es importante tener en cuenta para más adelante, ¿verdad? Lo otro es que todavía seguimos usando células por mililitro o células por litro. Sería bueno que pudiéramos ya comenzar en conjunto a hacer un conteo, y que consideremos ya el biovolumen, y que de ahora en adelante se trabaje con eso, ¿verdad? Es muy importante que se considere eso. Y para eso es necesario, que era una cosa que decía y repitió en un par de veces Alfonso, es material básico para nosotros tener un ocular con reglas, por ejemplo, ¿verdad? Que no todos tenemos, ¿verdad? Pero es importante. Por eso me parece interesante también, creo que el comentario que hizo una de las chicas ahí. Sí, a veces, no sé, el área del campo, sí, en algunos casos, en algún momento de nuestra carrera tuvimos que valernos por esas relaciones de tamaño de campo y demás para hallar el tamaño de nuestras especies, pero bueno, eran cosas, no eran las más correctas, pero bueno, era el paso que teníamos para hacer. El minicurso, bueno, era este el punto al que queríamos llegar, poder ofrecer un poco más las herramientas con el profe Alfonso, que es el que tiene bastante experiencia con el área de conteo y trabaja bastante con ecología. A mí me parece que es una persona muy importante para el minicurso, y con quien yo considero que deberían tener contacto. Así que aprovecho para agradecerte mucho, Alfonso, que estuviste acompañándonos, y no sé si alguien quisiera complementar algún comentario o pregunta. Yo más bien una pregunta técnica. ¿Cuánto Lugol más o menos se utiliza para las muestras? ¿Está tabulado eso o sencillamente hasta que se tiña toda la muestra y ya está? ¿Y yo? No, ahí el Lugol depende de la coloración que agarre la muestra, ¿no? Porque a veces hay algunos lugares que hay un alto contenido de materia orgánica, entonces se va a necesitar un poco más de Lugol. Hasta que uno vea que queda como con ese color de agua aromática o de té. Ujú. Ah, ok. O sea, Ok. en el caso de ustedes no consideran, simplemente van por la coloración y listo. En mi caso yo suelo estandarizar eso, y tipo para cada 100 mililitros coloco unos 5 mililitros más o menos de Lugol, ¿verdad? O
1 mililitro de formaldehído en caso de que sean para muestras cualitativas, ¿verdad? Eso iba a preguntar también qué podían decir al respecto con respecto a otros fijadores, pues hay FAA. Ujú, ujú. Pero eso que decía de formaldehído era más bien para muestras cualitativas, ¿verdad? Para cuantitativas sí es siempre más bien Lugol. Hay uno transeado, creo que es. Bueno, yo no suelo preparar en el laboratorio, me queda más fácil preparar el Lugol. Y eso es el que suelo usar, pero ciertamente tiene sentido lo que dice Alfonso, ¿verdad? Una vez que tiene mayor cantidad de, no sé qué, está más cargado de especies o más densa la muestra, evidentemente se necesita probablemente más Lugol, así que tiene sentido y habría que tener en consideración eso también, ¿cierto? Perfecto, gracias. Ujú. Moni, creo que vos querías hablar, no sé si me equivoco. Hoy prende mi micro. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Bueno, en relación a lo que decías en cuanto al conteo de número de individuos por mililitro, me gusta eso de unificar un poquito los criterios para informar, ¿verdad? Para tener algo